La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, Resistencia. Llevo escuchando el programa siempre que puedo, desde hace 1 año y pico más o menos. Me lo recomendó mi hermana mayor, que es mi referente informativo en temas de actualidad. Realmente me acompaña, me hace reflexionar y me da sensación de comunidad resistente. Por eso me he decidido a hacerme mecenas. Así que un beso y nos vemos tomando un café. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. I do so at a special time on the spiritual calendar. For Christians, it is the celebration of Easter. Jews are marking Passover, and soon Muslims will begin the holy months of Ramadan. Communities of diverse faiths and ethical traditions unite to care for one another. Please stay in this fight with me. Let us go forward together. The struggle continues. L'Unione Europea ha di fronte a sé una sfida epocale. Non si perda l'occasione di dare ulteriore prova di solidarietà, anche ricorrendo a soluzioni innovative. L'alternativa è solo l'egoismo degli interessi particolari e la tentazione di un ritorno al passato. So this is becoming untenable, the situation. It's absolutely absurd that more prisoners are not released right now, and of course Julian Assange should be released immediately. Through the shadows we were carried through the night when the sun appeared. Good afternoon. I've today left hospital after a week in which the NHS has saved my life. To thank everyone in the entire UK. Consumimos cosas que no necesitamos. Esto es real. Alguien decía el otro día en inglés, leí algo que decía, la economía del mundo está tambaleando porque estamos comprando solamente lo que necesitamos. Y es así. Es la lección número 1 que francamente espero que no se olvide. Porque entonces, si no continúan con la financiación, no llegaremos a término de todas las iniciativas de vacuna que haya en marcha. La que debe ser, en cambio, inmediata, si me permitís el símil, es la desescalada en la tensión política. Mi nombre es Christine Halvorsen, yo soy la jefa de la oficina de ACNUR en Tapachula. En el sur de México nosotros seguimos trabajando para apoyar a las personas que llegan a México en búsqueda de protección como refugiados. Sabemos que en estos momentos de crisis internacional es más importante que nunca seguir siendo solidarios con las personas que tuvieron que huir de sus países para salvar sus vidas. Muy buenos días, cafetera. Bienvenidos una mañana más a este espacio, a este programa en el tiempo más convulso que recuerdan nuestros oyentes, en un tiempo en el que tenemos que hacer verdaderos equilibrios para mantener el sosiego, la calma, y eso es lo que intentamos precisamente defender en este programa, en un tiempo
tan extraordinariamente complejo, tan extraordinariamente singular, hoy más que nunca es necesario la esperanza frente al virus, pero también frente a la confrontación. Bueno, de eso vamos a hablar hoy en la cafetera. Hablaremos con el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Será a las 9 de la mañana, con quien comentaremos la actualidad y este tsunami tan abrumador de noticias que nos permiten poco mantener el optimismo. Y vamos a ver qué es lo que piensa alguien tan optimista, públicamente defensor de eso, sobre esta situación. Bueno, pues lo hablaremos después, dentro de un rato, así que os pedimos que os incorporéis y que nos ayudéis hoy. Vamos a comentar el programa con el siguiente hashtag: almohadilla la cafetera Zapatero. Almohadilla la cafetera Zapatero. Ese va a ser el hashtag del programa con el que vamos a comentarlo, con el que vamos a organizar la conversación, y os pedimos que lo utilicéis en este tiempo tan complicado, tan convulso, tan complejo, y que lo hagáis como ya lo están haciendo numerosos oyentes. Mamen Páez, muy buenos días, que recuerda unas palabras de José Saramago: la dignidad del ser humano, insultada todos los días por los poderosos de nuestro mundo. El hombre dejó de respetarse a sí mismo cuando perdió el respeto que debía a su semejante, dice Saramago, y recuerda Mamen Páez. Enrique Quesada, buenos días. Libertino Francachela, buenos días. Vicente Arias, muy buenos días. Ismael Ruiz, buenos días también. Alesiave, Mauro, Juan Alix, muy buenos días. Arroyo, Mala Sombra, Efialtis, un montón de gente, Maite, que se están incorporando a Alba a esta hora, y que a quienes pedimos que nos ayudéis con ese hashtag: almohadilla la cafetera Zapatero. Almohadilla la cafetera Zapatero. Vamos a comentar con el expresidente esta situación, pero será ahora, después de analizar las portadas de los periódicos y de que nos ayudéis en el análisis. Y además, como estos programas también quedarán registrados algún día, esto más tarde o más temprano pasará, desescalará de la forma en la que tenga que hacerlo, a la velocidad en la que tenga que hacerlo, pero también queremos que estos programas sirvan de testimonio de cómo fueron aquellos días. Así que ayudadnos, enviadnos vuestro mensaje. Ya sabéis que tenemos un WhatsApp en el programa, en el teléfono 627-002-002. 627-002-002. Es el WhatsApp del programa, donde podéis dejar vuestras notas de voz. Nos dejáis una pequeña nota de voz explicándonos cómo estáis viviendo este confinamiento, cómo os encontráis anímicamente, intentando también enviar un mensaje de ánimo, de apoyo para esta gran familia de la cafetera que se ha conformado en torno al programa. Y está ya por aquí, se encuentra también confitada María.es. María Navarro, muy buenos días. Muy buenos días. Van pasando las horas, van pasando los días, y vamos perdiendo también un poco la noción del tiempo. Hoy se produce una cierta apertura, hoy pueden retomar aquellos espacios de trabajo que no eran directamente de primera necesidad. Bueno, hoy se vuelve a abrir, se abre un poquito la situación de confinamiento para parte de la sociedad. No es tu caso, que sigues, en todo caso, todavía confinada. Bueno, porque esto es una actividad esencial, aunque sea desde el armario, ¿no? Pero lo que decías, ¿no? De qué tiempos se abren, de lo importante que es escuchar, ¿no? A figuras como Zapatero. Yo creo que es momento de escuchar propuestas, de escuchar a las personas que sean proactivas y de silenciar a aquellos que griten, ¿no? Necesitamos propuestas, necesitamos ser proactivos y sobre todo escuchar mucho a quienes puedan darnos una serie de claves sobre cuál es el mundo que viene. Además, poder conversar con Zapatero es interesante porque, como dice Simón, la vida, la realidad, demuestra que las certezas nunca están aseguradas. Dice Simón, Zapatero, el presidente que pensaba que había pasado la mayor crisis de la historia. Pues fíjate la crisis que le ha tocado gestionar en este momento a Pedro Sánchez, una crisis sanitaria, una crisis humana, es una crisis global, una crisis financiera que no tiene precedentes en los últimos años. En fin, es una situación a quien lo compara con la Primera Guerra Mundial, con el impacto que tuvo para el planeta las dos guerras mundiales, en fin. Bueno, vamos a hablar de todo esto aquí en la cafetera, así que os pedimos que nos enviéis vuestros mensajes y nos hagáis partícipes de vuestras reflexiones también, de cómo os encontráis, de en qué situación estáis, cómo estáis viviendo esto, qué os sugiere la actualidad. Hola, buenos días Fernando y María, buenos días cafetera, buenos días compañeros y compañeras. Llamaba para decir simplemente que estoy absolutamente anonadado
viendo el discurso de Boris Johnson después de haber salido del hospital, en el cual está absolutamente agradecido a los esfuerzos que hacen todos, a lo bien que funciona el Sistema Nacional de Salud británico y que es un valor y algo absolutamente inigualable y que hay que mantener. Alucinante, como los conservadores de repente ahora se vuelven solidarios y persiguen un Sistema Nacional de Salud fuerte y robusto y que hay que potenciar. Bueno, es uno de los efectos de esta crisis tan implacable, tan devastadora. Claro, está haciendo que muchos se replanteen sus posiciones de salida y tienes mucha razón, Javier, porque en efecto estamos viendo auténticos giros. Mucha gente que siente que la única manera de combatir una pandemia como esta es con un sistema de salud fuerte. Es el único hecho diferencial que puede hacer que nos desmarquemos de los peores augurios. Pues bien, todo esto está siendo reconocido por lo institucional, pero también se está produciendo un efecto paralelo que está relacionado con la tensión política. Estamos observando una polarización que no tiene precedentes. Estamos observando, probablemente es producto del miedo, la manera en la que algunos están canalizando el miedo, también esta situación de confinamiento que, bueno, digamos que no nos tiene especialmente ocupados, y eso hace que la crispación alcance unos niveles que, como digo, no tiene precedentes. Esto mismo también lo perciben en la clase política. Pedía el presidente del gobierno desescalar la tensión. La que debe ser, en cambio, inmediata, si me permitís el símil, es la desescalada en la tensión política. Lo que está soportando el mundo entero, y nuestro país, lógicamente, en primera persona, no es un accidente ni una simple calamidad, por grave que ésta sea. Estamos viviendo algo sin precedentes. Lo dije en alguna otra comparecencia, la mayor crisis de nuestras vidas, la mayor amenaza para la salud y para el bienestar social en un siglo. La tarea, por tanto, es ingente, será larga y necesitará de la capacidad y de la aportación y el talento de todos y de todas. La potencia destructiva del virus no distingue ni territorios ni colores políticos. No elige las ciudades, tampoco elige los países por el color político de su gobierno. Eso decía el presidente Zapatero, un mensaje, por cierto, en el que en buena medida coincidía también el Papa Francisco, que pedía a Europa también solidaridad, no caer en el egoísmo en un tiempo tan complicado como este, donde las tentaciones para encerrarse en sí mismos, tanto de los países que forman parte de la Unión Europea como de los partidos políticos buscando rentabilizar una situación tan dramática como esta, y pedía el Papa Francisco, se enfocaba hacia Europa pidiendo solidaridad. L'Unione Europea ha di fronte a sé una sfida epocale, dalla quale dipenderà non solo il suo futuro, ma quello del mondo intero. Non si perda l'occasione di dare ulteriore prova di solidarietà, anche ricorrendo a soluzioni innovative. L'alternativa è solo l'egoismo degli interessi particolari e la tentazione di un ritorno al passato, con il rischio di mettere a dura prova la convivenza pacifica e lo sviluppo delle prossime generazioni. Y en efecto, el Papa Francisco, y como decía Javier, el oyente de la cafetera, fue muy destacado también el mensaje de Boris Johnson tras salir del hospital. Agradecía el esfuerzo a la sociedad por confinarse. Good afternoon. I've today left hospital after a week in which the NHS has saved my life, no question. It's hard to find words to express my debt, but before I come to that, I want to thank everyone in the entire UK for the effort and the sacrifice you have made and are making. En esta importantísima crisis que, en efecto, ha hecho que todos los planteamientos que tenía la política tengan que ser renegociados, también redescubiertos, los servicios sociales, la necesidad de tener un soporte público fuerte, robusto, algo en lo que coincidían también. Fijaos, hizo una entrevista este fin de semana Jordi Évole a Ricardo Darín, el importante, el reconocido actor. Bueno, hacía una reflexión que nos parece muy interesante para ser destacada. Esto que nos está ocurriendo y la necesidad de conseguir alcohol en gel, harina, azúcar,
huevos, naranjas, las cosas esenciales, nos descubren y nos desenmascaran de la cantidad de estupideces que vivimos persiguiendo. Consumimos cosas que no necesitamos. Esto es real. Alguien decía el otro día en inglés, leí algo que decía, la economía del mundo está tambaleando porque estamos comprando solamente lo que necesitamos. Y es así, es así. Así que, en efecto, decía Ricardo Darín, la economía del mundo se encuentra en una situación de máximo estrés y, sin embargo, se ha producido porque estamos comprando solamente aquellas cosas que necesitamos, las cosas de primera necesidad. Decía Ricardo Darín, una reflexión que fue muy comentada ayer en las redes sociales, abrió un extraordinario debate también este asunto. Bueno, la batalla, la carrera por conseguir encontrar una vacuna continúa y mientras tanto los científicos piden financiación al Estado, que haya conciencia real de que si no es con financiación los avances en la investigación son muy difíciles que se den y, en efecto, un país preocupado por sus ciudadanos tiene que ser un país preocupado por sus científicos, decía Luis Enjuanes. Sabemos que en los últimos 10 años lo que se invierte en ciencia no ha subido, más bien ha bajado en torno a un 30% y el estado de financiación era muy precario. Es la lección número 1 que, francamente, espero que no se olvide. Porque entonces, si no continúan con la financiación, no llegaremos a término de todas las iniciativas de vacuna que hay ahora en marcha. Así que los científicos siguen pidiendo que se ponga interés en la financiación de los recursos públicos. Mientras tanto, ¿cuáles son las prioridades? Hoy en el periódico El País, en portada, entrevista con José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Dice que, igualmente que, de la misma manera que tras un seísmo se invierte en infraestructuras, en esta ocasión lo que hay que proteger son las rentas, dice José Luis Escrivá, que tiene este importante reto de poner en marcha una renta mínima garantizada y corregir el déficit de la seguridad social en un momento de emergencia nacional, recuerda el periódico El País. Concede una entrevista a ese diario, Escrivá aporta detalles sobre el ingreso mínimo que planea, que será permanente para cerca de 1 millón de familias, compatible también con otros subsidios que dan las autonomías y enfocado a incentivar la incorporación plena al mercado laboral. Una renta mínima garantizada sobre la que se había especulado mucho y que esta crisis ha visto precipitar y hay importantes anuncios sobre la posibilidad de que sea puesta en marcha. El ministro compara el impacto de la crisis del coronavirus con el de una catástrofe natural. En un terremoto, dice, habría que invertir en infraestructuras. Aquí lo que hay que hacer es proteger las rentas, las actividades que están en periodo de hibernación. Pero, dice, es parecido porque hay que reaccionar con mucha contundencia, con mucha radicalidad y con mucha extensión. El ministro también tranquiliza a quienes temen que un déficit disparado amenace al sistema de pensiones y dice que la seguridad social tendrá un problema cuando hacia 2025 se produzcan las jubilaciones del baby boom, pero es un problema manejable si aproximamos la edad efectiva de jubilación a la legal, defiende también en el periódico El País hoy el ministro José Luis Escrivá. Hoy es la portada con la fotografía del Vaticano. El Papa cerró la Semana Santa pidiendo a la Unión Europea que deje de lado a sus rivales en la Basílica de San Pedro, prácticamente vacía. Francisco incluyó en la bendición retransmitida por streaming un mensaje de gran carga política en la que instó a la solidaridad mundial a relajar las sanciones y a condonar la deuda. El Papa Francisco habló de condonar la deuda. Por cierto, le preguntaremos por esto al expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, porque también ha pedido en una iniciativa la condonación de la deuda de Latinoamérica. Lo ha hecho junto a Correa, a Rousseff, a Samper, lo cual ha abierto algo de debate sobre la solicitud. Bueno, lo preguntaremos ahora, se lo preguntaremos al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Mientras tanto, el gobierno anunciaba, como ya sabéis, una deshibernación, pero confinados. El fin de la parálisis en la actividad empresarial, aunque no implica un relajamiento de las normas del estado de alarma. Siguen insistiendo las autoridades en que se cumpla con las directrices. Y el Ministerio de Sanidad anunció que va a distribuir mascarillas higiénicas y reutilizables hoy en los transportes públicos. Como lo recomendamos, vamos a facilitar este producto
a partir del lunes, cuando se inicie la actividad laboral, las partes del territorio español donde se inicie la actividad laboral el lunes, en aquellas partes del territorio español donde se inicia el martes, vamos a hacer una distribución de este tipo de mascarillas en aquellos lugares, estaciones de metro, estaciones de cercanías, en distintos puntos donde, por las características que antes he definido, es recomendable su uso. Y vamos, insisto, a activar toda la producción nacional y distribución posible de esta nueva categoría de producto. Ya, y es verdad, como estáis destacando los oyentes, con esta medida el Gobierno se la juega, en efecto, porque ¿dónde está el equilibrio entre la seguridad de los ciudadanos y la economía? ¿Dónde está el equilibrio entre la salud pública y el sistema productivo de un país? ¿Cómo se puede articular una medida como esta confiando en que eso no produzca un repunte en los contagios? ¿Qué es lo que no se puede hacer? Dice hoy el periódico El País, la novedad es que se permite el desplazamiento al trabajo, pero se recomienda el teletrabajo. Sigue prohibido salir a hacer deporte, o pasear con niños, o visitar a familiares, o salir a azoteas o patios de comunidades, viajar a segundas residencias. El comercio y la hostelería siguen cerrados salvo los servicios esenciales, dice hoy el periódico El País en la portada, que ha sido visto de forma desigual por el resto de medios de comunicación. En el periódico El Mundo creen que Sánchez lo que ha hecho es cargar a las empresas la protección en la vuelta al trabajo, que ha monopolizado otra vez el telediario y que exige a los empresarios que sean ellos quienes pongan los medios, que la industria y la construcción alega que no hay mascarillas, ni test, ni ayuda del gobierno y que las farmacias ofrecen sin respuesta y que UGT y comisiones piden no trabajar si no hay garantías sanitarias suficientes. Las comunidades autónomas también están pidiendo una salida del confinamiento gradual y por regiones, aunque es verdad que en las declaraciones políticas que han hecho desde el alcalde de Madrid, que se mostraba favorable a desescalar este confinamiento, lo decía en el programa de Ana Pastor en La Sexta, hemos visto que había otros presidentes autonómicos que pedían una salida más suave de esta situación hasta que esté garantizado hasta que haya garantías sanitarias suficientes. En la portada del periódico El Mundo decimos también: Interior improvisa el reparto en Madrid 10 horas antes de que abra el metro. El despliegue para distribuir las mascarillas. Intentó reclutar a la policía local para ir a 186 estaciones. Dice el periódico El Mundo, al ser imposible cambió de planes y envió a la Policía Nacional. Bueno, lo que parece ser es que la Policía Municipal, los responsables políticos del Partido Popular no aceptaron que la Policía Municipal participase en esa operación de distribución de mascarillas porque tenían otras ocupaciones relacionadas con las residencias de mayores, etcétera, por lo que hemos visto de justificaciones. Mientras tanto, en el periódico La Razón, el 74% pide un pacto entre los partidos para salir de la crisis. La mayoría cree que el gobierno ha improvisado, que el confinamiento durará más, y vemos en el periódico La Razón una encuesta donde se pide ese gran acuerdo nacional por España. Claro, la cuestión es de qué color es ese gran acuerdo nacional y en qué consiste ese acuerdo, porque a nadie se le escapa que es verdad que se necesita esperanza frente al virus, también frente a la confrontación, y que en un tiempo como este, donde se ha polarizado tanto el debate público, es más importante que nunca que los ciudadanos entendamos que tenemos que ir todos a una, que lo primero es salir de la crisis, de la emergencia sanitaria que tenemos por delante, y que después vendrá la confrontación, después vendrá la polarización política, pero hacerlo en un momento como este es altamente insensato. Bueno, pues en esto coinciden el 74% de los ciudadanos de este país. Piden un pacto entre los partidos para salir de la crisis, un gran acuerdo nacional por España. Claro, María, la cuestión aquí está en saber cuál es ese pacto nacional por España, porque igual tiene una entrevista del periódico La Razón en su portada, José Luis Martínez Almeida, el alcalde de Madrid, dice: los españoles quieren un gran acuerdo nacional. La cuestión es en qué consiste ese acuerdo nacional, porque si ese acuerdo nacional pasa porque por derribar al gobierno, pues a lo mejor el acuerdo solamente lo quiere una parte de este país, ¿no?
Sí, sobre todo porque, bueno, cuesta ver que se va a dejar de un lado el partidismo político, ¿no? Y luego también creo que es importante saber de dónde partimos, ¿no? Para llegar a un acuerdo, a un pacto, se tiene que partir del mismo origen. Y precisamente ayer Almeida decía en el objetivo que es una leyenda que se hayan producido recortes en sanidad. Y luego, por otro lado, en el programa de Jordi Évole, González Pons decía, bueno, le preguntaban, ¿no?, por estos recortes en ciencia y en sanidad, y decía que, bueno, que la culpa era de la sociedad, que no había sido consciente de la importancia que tenía la sanidad y la ciencia. Bueno, yo creo que hay que partir, ¿no?, del mismo contexto, hay que intentar ser conscientes de que efectivamente con más medios se hubiese podido hacer una gestión mejor. No significa eso que no dejase de ser inasumible esta crisis, pero es verdad que lo que falta es precisamente personal sanitario y recursos sanitarios, y lo que decían varias personas, a ver si vamos a pensar ahora que la marea blanca se manifestó porque quiso, sin ningún tipo de argumento, ¿no? Entonces yo creo que hay que partir del mismo contexto de necesidad de que se invierta y de que aprendamos a invertir en investigación y en ciencia. Y entonces pues podremos llegar a un pacto, ¿no? Igualmente es verdad que lo principal tiene que ser la voluntad política, y una vez pues haya voluntad política por parte de las dos partes, que parece que por el momento no la hay, bueno, pues yo creo que estará más cerca ese pacto. A mí me preocupa muchísimo el nivel de tensión y de crispación política. Nunca habíamos vivido, no había precedentes, y hemos vivido situaciones muy tensas después de los atentados del 11 de marzo, con una población con las retinas completamente afectadas por el miedo y por este efecto tan devastador que supuso el terrorismo para este país, o en situaciones muy complicadas en este país. Pero la polarización que se observa en el debate público, que se ve en las redes sociales, yo no la había visto nunca con esta dimensión, y los primeros responsables obligados a desescalar esta situación son los partidos políticos. Sin los partidos políticos, este país no puede convivir de forma tranquila si no introducen un mínimo de sosiego en el debate. En ese sentido, independientemente de la distancia ideológica que se pueda mantener, pero el intento de eliminar crispación del debate público que ha tenido, por ejemplo, el alcalde de Madrid, o que ha tenido Inés Arrimadas, intentando mostrar una posición algo más proactiva desde la distancia ideológica, pero introduciendo algo de sosiego en el debate público, es importantísimo en un momento como este, es fundamental. Porque más allá de la distancia política, que luego ya resolverán los partidos como tengan que resolver sus debates electorales y sus debates de posiciones, pero a nadie se le escapa que hay una máxima común en la que todos estamos de acuerdo, seguro en este momento, que es: todos queremos lo mejor para los ciudadanos de este país. Todos los partidos deben anhelarlo. Y estoy convencido además de que todos los partidos lo anhelan, que en el fondo lo mismo le ocurre a la derecha que le ocurre a la izquierda, que quiere lo mejor para los ciudadanos de este país. Y no vamos a buscar ni conseguir ese objetivo si no se introduce un mínimo de sosiego en el debate público. Es imposible. Y en una crisis como esta es fundamental, como decíamos en el programa, se necesita esperanza frente al virus, pero también se necesita esperanza y acción frente a la confrontación. O desescalamos la situación o se nos va de las manos completamente. Hay quien ve que solo puede obtener un rédito positivo en la crispación y que a lo mejor obtiene un cierto ventajismo político. En una situación como esta es la peor de las soluciones. La peor de las soluciones, y lo único que hace falta es intentar evitar la crispación. Bueno, pues de eso hablaba precisamente, como decíamos, en la portada del periódico La Razón, José Luis Martínez Almeida. Se lo hemos oído decir también a Inés Arrimadas. Trataremos de hablar con ella aquí estos días en el programa, porque aquellos protagonistas que estén tratando de introducir un mínimo de sosiego en el debate político, nos parece que en este momento son los necesarios, y los otros son los accesorios, son los que entorpecen la ayuda, que ponen palos en las ruedas de las soluciones y del progreso. Vamos a seguir aquí en La Cafetera. Hablamos en unos minutos con el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. En la naturaleza del hombre está que seamos buenos los unos con los otros, que nos hagamos felices y nos ayudemos a prosperar. El ser humano es así. El odio no es intrínseco a nosotros. El mundo es muy grande y todas y cada una de las personas tienen cabida en él. Aquí todos deberíamos ser iguales. Criaturas libres y hermosas, sostenidas por una tierra rica. Una tierra que tiene capacidad suficiente para alimentar a toda su población. Pero no lo hace.
La codicia nos ha perdido. El materialismo nos ha cegado y nos ha empujado a la ignominia, o lo que es peor, a la indiferencia. Pusimos la investigación y el desarrollo al servicio de nuestro bienestar, pero nos equivocamos en la manera de hacerlo. Cuanto más tuvimos, más quisimos, relegando al olvido a la parte más importante de nosotros, nuestra humanidad. Más que riqueza necesitamos sentimientos, más que progreso, solidaridad y amor. Si nos olvidamos de lo que somos, el futuro estará perdido. Vosotros tenéis el poder para cambiar las cosas. Vosotros tenéis el poder para acabar con un sistema que ahoga, exprime, desespera y mata. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Pues, en efecto, José Luis Rodríguez Zapatero, muy buenos días. Buenos días, Berlín. El tsunami de noticias es tan abrumador que encontrar algo de luz parece muy difícil hasta para alguien tan optimista como usted, ¿o no? Es verdad que estamos viviendo un tiempo tan inédito como dramático, pero es verdad que el proceso de combate y de control de la pandemia parece que empieza a dar sus resultados, y ese proceso creo que nos debe llevar a una recuperación de lo que puede ser el inicio de un tiempo de normalidad, más allá de que la huella de lo sucedido, de las víctimas, del sufrimiento, va a durar mucho tiempo. Hoy se reactivan actividades no esenciales. Esto ha estado en el debate político, en el debate público también. ¿Dónde está el equilibrio entre la salud pública y la economía de un país? Bueno, no existe un dilema, y el equilibrio debe arrancar siempre por tener la máxima garantía en favor de la salud, porque en la medida en que lo vamos a ver, lo vamos a comprobar, si todo sale como deseamos, que si la pandemia se controla a final de mes, digamos, ¿no? como objetivo, que creo que es el objetivo razonable y exitoso, pues la economía se pondrá a funcionar cuanto antes, y por tanto cuanto antes se recupere la economía, más fácil será superar el duro golpe económico que vamos a tener. Por tanto, la salud es obviamente lo que ha de determinar las condiciones adecuadas para que cualquier actividad económica pueda llevarse a cabo. Hemos visto que la situación es muy complicada en buena parte del planeta, y hemos visto que ha firmado una carta en la que pide que ante esta pandemia del coronavirus pide una condonación de la deuda externa de América Latina. ¿Eso cómo se justifica? Bueno, hay una situación muy 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 clara, y es que el shock de esta tragedia pues provoca unas dificultades financieras como consecuencia del parálisis económica que va a tener, que afecta de una manera muy desigual al planeta. Pienso no solo en América Latina, sino en muchos países de África que objetivamente no van a poder afrontar el mínimo que un Estado debe de garantizar en cuanto a salud, en cuanto a prestaciones, en cuanto a evitar un crecimiento exponencial del hambre, de la pobreza extrema, y por tanto una de las cosas que constriñe extraordinariamente a buena parte de esos países es su deuda externa, donde yo creo que siempre está referida a organismos internacionales o a las potencias de los países más ricos. Pues este es un momento extraordinario que exige, en mi opinión, esa actitud. La condonación de la deuda es algo que, bueno, de vez en cuando pues hay momentos y procesos y países que han beneficiado, y desde luego, pensando en Latinoamérica, pues este debería de ser una respuesta y una actitud, junto a otras medidas que deben ser, en fin, una facilidad financiera del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, que sin duda alguna se van a poner en marcha, porque si no vamos a ver un retroceso que puede ser de medio siglo
para países como los países amigos y queridos de Latinoamérica. Porque estamos viendo como en esta situación aflora desde la mayor de las sensibilidades sociales, la cooperación entre ciudadanos, entre personas, la solidaridad, lo estamos viendo, lo vemos en cada vecindario, vecinos que ayudan, que salen a comprar, pero también estamos viendo numerosas muestras de insolidaridad. Y lo vemos también a nivel político. Vemos, por ejemplo, lo que ha ocurrido en Europa, la posición de Holanda. ¿Cómo se solventan las divisiones que estamos viendo en la Unión Europea? Esto está creando un antieuropeísmo desconocido en este país hasta el momento. Bueno, vayamos por partes, aunque telegráficamente la respuesta de la ciudadanía, como decías, está siendo de un alto valor cívico. Me parece subrayarlo porque yo destaco más valor cívico que las frases estas que tienen, en fin, una connotación, aunque todos les sentimos obviamente como héroes, ¿no? Porque al final los funcionarios, los empleados públicos, empezando por los médicos, por supuesto, enfermeras, auxiliares, fuerzas y por seguridad del Estado, están haciendo una función cívica y pública, y por tanto debe ser objeto de valoración de lo que significa el servidor público, el servicio público. A veces, en fin, criticamos tanto a los funcionarios que deberíamos de reflexionar este proceso. Segundo, mire, es verdad que la posición de Holanda nos produce, en fin, una cierta alergia, una cierta desesperanza, pero no es menos cierto que si vamos en esta ocasión a tener la posibilidad de una recuperación económica ante una crisis que las cifras nos van a asustar, en un tiempo relativo y con una capacidad de gasto que no hemos tenido en otras crisis, es gracias a dos elementos que se han abordado desde el principio desde Europa. Uno, el Banco Central Europeo, a diferencia de la crisis financiera del 2008, que tardó 4 años en asumir su papel de dar liquidez masiva, lo ha asumido desde el principio. Y esto es lo que, sin duda alguna, Fernando, debemos de conocer, y es que sí, hoy el Gobierno de España y el Estado español se pueden endeudar a niveles muy, muy altos para gastar el dinero que necesita en los mercados financieros a un precio razonable, es porque el Banco Central está dando toda la liquidez. Y segundo, además, ese proyecto de plan financiero de cerca de 500.000 millones de euros que ha aprobado el Eurogrupo y que tiene 3 líneas, que seguramente alguna no se va a usar, pero del Fondo de Ayuda Sanitaria y el Fondo de Ayuda ante el Desempleo, pues no tiene comparación favorablemente, me refiero, con lo que fue el arranque de la crisis, la respuesta en la crisis del 2008, donde había mucha más contrición, había mucho más freno, mucha más debate de austeridad. Por tanto, bueno, esperemos que entre todos y con esta lección que vamos a vivir, algunos países de Europa, de esa Europa llamada del Norte, pues sigan dando pasos. Habrá que hacer mucha persuasión. Yo creo que llegará hasta que tengamos un instrumento potente de mutualización de la deuda, que sin duda alguna ayudaría. Pero la reflexión, Fernando, es que si no estuviéramos en el euro y en la Unión Europea en este momento, nuestra situación sería extraordinariamente vulnerable, delicadísima, y sufriríamos una crisis gravísima. Dicen los economistas que se ha buscado una respuesta completamente novedosa a la crisis respecto a otras actuaciones, y en ese sentido ha habido una salida por parte de la Unión Europea muy contundente, como dicen. Y respecto a España, porque una cuestión que nos preocupa mucho es la confrontación política. Lo vemos en el debate público, está muy encendida. Observamos muchos gestos de solidaridad, como decíamos antes, pero el debate público está muy encendido. Hay angustia, suponemos que eso tiene algo que ver, pero el otro día hablábamos con Iñaki Gabilondo en el programa sobre unos hipotéticos pactos de la Moncloa. Si se puede abrir un espacio para hacer algo parecido. Ya no son reproducibles esos tiempos, decía Iñaki Gabilondo, pero es necesaria la unidad. ¿Cómo se puede afrontar este debate? Me parece fundamental que afrontar un proceso de reconstrucción de la economía exige dos condiciones. En primer lugar, la máxima cohesión social, es decir, que el menor número de gente posible
pues tenga dificultades sociales que le lleven a la pérdida de la integración social. Y en ese sentido, pues yo debo desde aquí respaldar y felicitar al gobierno porque ha afrontado un ambicioso plan de rescate y de apoyo social a los sectores menos favorecidos, con un compromiso de fondos públicos muy importante. La segunda condición, en mi opinión, es que se creen las condiciones, es que se creen los factores políticos adecuados para que esa reconstrucción sea rápida y acierte. Y sin duda alguna, el consenso sería una palanca fundamental. Y fíjese lo que le digo, es decir, si en esta circunstancia, con esta crisis que ha arrancado tantas vidas y que no es una crisis de origen político, ni económico, ni financiero, es una crisis que tiene un origen externo, es una crisis catastrófica y imprevista y que no depende de ningún acto de voluntad humana, digamos, para entenderlo, ni de voluntad política, pues si en esta circunstancia no se hace el esfuerzo que todos los ciudadanos esperamos de un acuerdo que afronte, digamos, los aspectos más decisivos en relación con las políticas de salud inmediatas que hay que hacer en la salida de la pandemia, que afronte las medidas económicas, las medidas sociales, pues será sin duda alguna un elemento de frustración. Y digo más, quien tiene la responsabilidad más importante, por supuesto que el gobierno lo tiene, pero el principal partido de la oposición es siempre, como demuestra la historia, el que hace o no hace que haya grandes acuerdos de Estado. Y fíjese, para mí en este caso, el aproximarse, trabajar y llegar a un acuerdo de Estado es casi una cuestión de patriotismo cívico, de patriotismo social. No hay ningún factor político que lo impida, ni siquiera el puro egoísmo de pensar en el medio plazo de lo que puede ser un resultado electoral. Fíjese que la experiencia nos dice que los acuerdos políticos que se han hecho, los acuerdos de Estado, salvando las distancias, porque no podemos comparar con este momento, que hicieron los partidos en los últimos años, en los últimos 15 años en España, pues los partidos que firmaron siendo oposición ganaron las siguientes elecciones. Esos acuerdos de Estado, como fue el pacto antiterrorista del año 2002, que llegó, y el 2004 pues ganó el Partido Socialista, que yo encabezaba, y fue un pacto de Estado. O el pacto de la reforma tan discutida, el 135 de la Constitución, que hicimos en la legislatura del 2008 al 2011, y en el 2011, siendo el Partido Popular oposición, había suscrito ese pacto y ganó las elecciones. Por tanto, en fin, esta es una reflexión para el Partido Popular y para el señor Casado, que tienen que arrimar el hombro, tienen que demostrar que son no solo oposición, sino alternativa. Y además le diré, es que se puede suscribir un acuerdo, se puede arrimar el hombro, se puede ayudar y por supuesto criticar. Y yo espero que en esta semana pues avancemos hacia ese acuerdo, porque además es fundamental, dado que las comunidades autónomas tienen distintos colores políticos, sumar, compartir el análisis, compartir las medidas y ponerse a llevarlas adelante, un acuerdo que dure un año y luego ya quedará mucho tiempo, un año para la reconstrucción, me parecería esencial. Lo desean los ciudadanos, el sentido común, y espero que el afán patriótico se imponga de verdad. Este sí que es un tema de patriotas, el poder acordar la reconstrucción económica, que nadie quede atrás, fortalecer nuestro sistema de salud, rendir el homenaje a quienes han trabajado y honrar a las víctimas y a sus familias. Por último, ¿cree que el mundo volverá a ser como antes? Es indudable que va a haber cambios importantes. Sitúo tres elementos que me parecen esenciales. Va a haber, por supuesto, todo un cambio en las condiciones del desarrollo de las relaciones sociales y de las relaciones de trabajo y de los viajes, del transporte, donde las medidas preventivas de salud van a ser mucho más intensas. Segundo,
va a haber un cambio en aspectos muy importantes de la economía, va a haber sectores emergentes y sectores que van a pasar por un elemento depresivo, y el tercero, el que más me importa, ojalá este hecho tan duro, esta tragedia global que tenemos, abra paso a un tiempo de cooperación donde las naciones pongan nuevamente en pie proyectos de la fortaleza que en su día fueron las Naciones Unidas, en lo económico, en la salud, en lo social, en la lucha contra el cambio climático. Ojalá, porque el riesgo que tendríamos, primario, y por tanto preocupante sería el volver otra vez a políticas de cerrar fronteras, cuando hemos visto que todos los problemas esenciales, y este es uno de ellos, pues las fronteras no son el camino. Ojalá se instaurara un nuevo orden político internacional, un nuevo orden económico internacional, como sucedió después de la Segunda Guerra Mundial, que, por cierto, se viene reclamando en los últimos tiempos con intensidad, y que ese nuevo orden pues pusiera más el acento o se construyera sobre los pilares de la cooperación, de la integración, de la solidaridad y de también, lógicamente, los principios de relación pacífica entre los pueblos. José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, le agradezco en nombre de los oyentes que haya atendido esta llamada. Buenos días, mucha suerte. Sí, Fernando, espero que sigáis haciendo los medios de comunicación esta importantísima tarea. Creo que no somos conscientes de lo que hubiera supuesto este periodo tan difícil, tan duro, si no hubiéramos tenido este desarrollo de las redes sociales, de los medios de comunicación. Es decir, esto nos alimenta a creer en el progreso, a seguir creyendo en el progreso, a pesar de esta desgracia y de esta pandemia que estamos sufriendo. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Bien, pues es lunes. Ya sabéis que habíamos adquirido el compromiso también de acompañar en este tiempo tan especial para todos, tan complicado, tan difícil, intentar conversar con alguien que nos dé herramientas para superarlo con algo de fuerza. Laura Rojas Marcos, muy buenos días. Hola, buenos días. Pues tenía muchas ganas de hablar contigo, Laura, esta semana, porque, claro, estamos viendo que esto está impactando mucho en nuestra forma de vida, en nuestra cotidianidad, alrededor, pero hay gente que le está provocando una enorme angustia y se está hablando del concepto del estrés, del síndrome del estrés postraumático. ¿Qué es eso exactamente? Bueno, el síndrome de estrés postraumático generalmente suele ser... palabras sencillas, una reacción emocional frente a una situación traumática, ¿no? Y bueno, pues que al fin y al cabo, pues a todos nos puede costar más o menos trabajo el asimilar lo que está pasando. En este caso, por ejemplo, de pandemia, pues esto no es algo que va a desarrollar todo el mundo, pero por ejemplo, personas que están trabajando en hospitales o que están en centros sanitarios, evidentemente están viviendo un estrés y angustia, lo están dando todo, pero también tienen a la vez el trauma y la frustración de no llegar, ¿no? Y al fin y al cabo este virus tan terrible, parte de lo que produce es esa neumonía, dificultad para respirar, el no tener materiales, el no tener las herramientas, ¿no? Y los medios que ellos necesitan para poder trabajar, pues eso a su vez puede provocar
en muchos de ellos traumas emocionales, pero también a los pacientes. No obstante, es importante decir que el síndrome de estrés postraumático no tiene que estar uno ahí en primera fila para vivirlo. Hay muchas personas, por ejemplo, que están ahora en casa, que a lo mejor están conviviendo con personas difíciles o están en una relación, pues, ¿qué diría yo?, ¿no? Como de muy destructiva o bien de maltrato verbal o físico, ¿no? Entonces, pues claro, la sensación de sentirse atrapado también puede ser un trauma o una experiencia traumática, ¿no? Esto puede manifestarse pasado el tiempo. De pronto, a veces se visibiliza con pesadillas por la noche, con una sensación de mucha angustia. ¿Cómo podemos vacunarnos ante eso? ¿Hay alguna manera de prepararse? Bueno, en realidad cada persona es tan distinta, o sea, si pudiéramos vacunarnos de algo así, pues evidentemente ni existiría, ¿no? Ni existiría esto, pero lo cierto es que es una reacción emocional y como bien dices, hay una reacción quizás posterior donde pues la persona pues vive en un estado de ansiedad, de angustia, revive situaciones, incluso puede soñar, ¿no?, con imágenes de angustia o tener pesadillas asociadas a sentirse atrapados. Entonces, claro, cada persona lo vive de una manera distinta. ¿Qué puede ayudar? Eso sí, lo que sí puede ayudar definitivamente es hablar con otras personas que estén pasando por lo mismo o desde luego buscar una ayuda profesional, ¿no?, para poder ayudar a esa persona a asimilar lo sucedido. Esto es algo que va con la experiencia, ¿no?, y con la asociación, y por compartir a nivel personal, en mi caso personal, cuando viví el 11S en Nueva York, por ejemplo, yo experimenté y desarrollé el síndrome de estrés postraumático. Dormía muy mal, tenía ansiedad, había vivido muchísimo miedo y vivía en un estado emocional de angustia y preocupación, ¿no? Y uno, pues, tiene muchos pensamientos recurrentes asociados al miedo, ¿no? Easy, ¿no? Entonces, bueno, eso fue una reacción que fue generalizada, sobre todo en Nueva York, yo diría que en el 99% de las personas. Pero vamos, que no hace falta que pase algo tan dramático como eso, puede ser desde un accidente de coche o algo que uno experimente como muy traumático y doloroso. Exacto. ¿Y qué recomendación les haces tú? Algo que pueda ser, claro, entiendo que cuando es una cuestión ya muy patológica, muy instalada, cuando llevas mucho tiempo sufriendo eso, es mejor recurrir a la ayuda de un profesional y eso tendrá un proceso largo en el tiempo, pero una primera recomendación a alguien que sufre pues lo que en apariencia es ese inicio de síndrome, dices hablar con otros, compartirlo, eso es muy importante. Nos decías la semana pasada también aceptar que somos complejos, que a veces aceptamos los miedos de una manera, otras veces de otra, pero ¿qué recomendación así le das a las personas que de pronto ven que esto les está golpeando especialmente? Pues desde luego dentro de ese trabajo personal es también entender que lo que uno está reviviendo y la angustia tiene su origen en la experiencia pasada que ha vivido, ¿no? O sea, que eso no es lo que está pasando en el presente, sino que es lo que ha pasado y que lo que le sucede es que está asimilando todo el dolor y el sufrimiento y también la sensación de impotencia, de indefensión y bueno, y es una forma de gestionar el miedo, ¿no? Entonces es como si a nivel emocional estuviéramos reviviendo unas circunstancias y estuviéramos intentando resolverlo. Aquí la clave es, desde luego, el cómo gestionamos el miedo y aquello que nos ha pasado, ¿no? Ese acontecimiento que nos ha marcado. También me gustaría transmitir que con el tiempo y con ese trabajo eso se va pasando. Esa sensación de angustia se va a ir disipando. Entonces, por ejemplo, en la situación actual donde nos encontramos confinados, donde, por ejemplo, estamos muy sensibilizados a alguien que tose o que estornuda, ¿verdad? O sea, rápidamente se activa, como estamos vigilantes, se activa esa parte de nosotros que lo asocia a peligro, ¿no? Y lo cierto es que tosemos y estornudamos
independientemente, vamos, que no quiere decir que estemos contagiados, pero ya hay una asociación de ideas. Entonces, por ejemplo, con el tiempo, cuando se reduzca el confinamiento poco a poco, sentiremos esa sensibilización, pero poquito a poco también nos iremos adaptando y aprendiendo que no es así, que ya poco a poco nos vamos a ir encontrando cada vez más seguro, pero eso va a ser progresivo. Hay algunas personas que nos hacen preguntas y quería terminar con una de ellas, porque es verdad, el hecho de que tengamos que estar todos confinados nos ha obligado a estar metidos en nuestros domicilios a gente que incluso tenía patologías, algunas severas, previas. Y nos dicen, por ejemplo, personas con TOC, con bulimias, con depresiones graves. ¿Cómo afecta esto? ¿Cómo podemos también echar una mano en esta situación tan excepcional a personas que están en situaciones más complicadas? Bueno, de hecho, esas personas, si evidentemente previamente o a pesar de que ha ocurrido lo que ha ocurrido, o sea, los profesionales sanitarios, los psicólogos, estamos disponibles. O sea, esas personas pueden buscar ayuda. Eso no quiere decir que vaya uno a poder ir a una consulta, pero los psicólogos, por ejemplo, y los especialistas en determinados trastornos estamos trabajando. Es verdad que es online y que no es lo mismo, pero la ayuda existe. Por lo tanto, se puede pedir ayuda y se puede conseguir esa ayuda, ¿no? Donde en un momento dado pues también podemos ayudar a esa persona a desarrollar o a fortalecer una serie de estrategias y pautas para poder gestionar la ansiedad, porque todas esas patologías a menudo están muy asociadas a la ansiedad. Aquellas personas que lo hayan desarrollado o que lo tuvieron, ¿no?, en el pasado y ahora pues ha vuelto a resurgir, que eso es algo que también estamos viendo que está pasando, lo mismo, se puede pedir ayuda tanto a un profesional psicólogo que sepa de esto, porque es importante tener el conocimiento, sea conocido o no conocido, ¿no? Entonces el pedir ayuda es fundamental y existe esa ayuda. ¿Y si la persona no quiere y sin embargo tú eres un familiar, un amigo, alguien cercano, si la persona es reticente a eso? Bueno, la reticencia siempre forma parte del cambio, ¿verdad? Y requiere el reconocer que uno tiene una dificultad, un reto, un problema. Y claro, eso a veces pues produce esa reticencia, incluso resistencia. Evidentemente, para abordar esos cambios o esos tratamientos es importante y fundamental que uno reconozca que necesita ayuda y que ponga quizás su orgullo o su ego a un lado, incluso sus propios miedos, ¿no? Y que sea proactivo, ¿no? Y que pueda hacer algo al respecto. Desde luego un familiar lo puede recomendar, pero en mi experiencia también es verdad que es un poco difícil ayudar a alguien que desde luego se muestra muy resistente o produce mucho rechazo, porque puede llevar al conflicto, ¿no? En primer lugar, lo que consiste es en reconocer que uno tiene un problema y a partir de ahí, en aceptar que uno tiene un problema y a partir de ahí es más fácil tanto la ayuda como solicitarla como aceptarla, ¿no? Claro, sobre todo porque existe esa posibilidad de mejorar. Siempre hay que tener en cuenta que pedir esa ayuda es para mejorar, para reducir la ansiedad, para poder tener realmente más control de la propia vida, ¿no? Y aprender sobre todo a autorregular las emociones, ¿no? Porque lo que sucede en esos casos es que la angustia, la ansiedad puede llegar a unos picos, ¿no? que de hecho controla a la persona y eso no es lo que queremos ninguno, ¿no? Entonces el aprender a gestionarlo, de eso trata la ayuda, ¿no? De pedir ayuda y desde luego de recibirla. Pues era la pregunta que nos hacía Elena también a través de las redes sociales. Pues Laura Rojas Marcos, te agradecemos muchísimo como siempre, Laura, tu ayuda. Un abrazo y mucha suerte. Bueno, un abrazo muy fuerte, mucho ánimo y poco a poco lo conseguiremos. Y además, un día más en casa es un día menos para salir a la calle. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.
Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, pues ya sabéis que analizamos la prensa internacional y analizamos la información internacional de la mano de Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. En una semana en la que se siguen produciendo pronunciamientos políticos, Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, apela a los líderes religiosos a que unan sus fuerzas para la paz. I do so at a special time on the spiritual calendar. For Christians, it is the celebration of Easter. Jews are marking Passover, and soon Muslims will begin the holy months of Ramadan. I extend my warmest wishes to all those observing these important moments. Let us renew our faith in one another and draw strength from the good that is gathering in troubled times as communities of diverse faiths and ethical traditions unite to care for one another. Mientras tanto, en México, la jefa de ACNUR en Tapachula explica los esfuerzos en la frontera sur para con los refugiados. Mi nombre es Christine Halvorsen, yo soy la jefa de la oficina de ACNUR en Tapachula. En el sur de México nosotros seguimos trabajando para apoyar a las personas que llegan a México en búsqueda de protección como refugiados. Hoy estamos aquí entregándole comida a personas que se están quedando en un albergue que estamos manejando. Porque nosotros sabemos que en estos momentos de crisis internacional es más importante que nunca seguir siendo solidarios con las personas que tuvieron que huir de sus países para salvar sus vidas. Porque no queremos ni imaginar si nosotros en esta situación tenemos miedo, estamos viviendo con gran preocupación lo que está ocurriendo, cómo lo estarán viviendo aquellas personas que han tenido que dejar sus hogares y están buscando refugio y acomodo en otros países que ni siquiera son su hogar, buscando ayuda, los refugiados, los migrantes que se encuentran repartidos por numerosos lugares del mundo y en este momento se han convertido en la última de las prioridades de los gobiernos. Por eso nos parece tan importante poner el foco allí. Bueno, y ha sido muy destacado también en Alemania. El presidente Frank-Walter Steinmeier ha señalado que, ha puesto en evidencia, esta pandemia no es una guerra, es una prueba de nuestra humanidad, ha dicho. Nein, diese Pandemie ist kein Krieg. Nationen stehen nicht gegen Nationen, Soldaten nicht gegen Soldaten, sondern sie ist eine Prüfung unserer Menschlichkeit. Y pedía solidaridad, escapar de la confrontación, huir de la vileza del enfrentamiento, y decía el presidente que lo que se necesita es esa unión. Además, en Argentina, el presidente Alberto Fernández anunciaba que se extiende la cuarentena. Y yo lo que quiero más mostrarles, y que todos entendamos, que no fue en vano quedarse en casa, que fue bueno, que nos alivió el problema, que aún existe. Nosotros hemos decidido seguir con la cuarentena. Eso anunciaba, como otros países que van prorrogando el confinamiento domiciliario, y mientras tanto con ese debate sobre dónde está el equilibrio entre la economía, entre no frenar, paralizar completamente el país, pero mantener un grado de protección sanitaria para los ciudadanos lo suficientemente elevado como para que no se convierta en un peligro para la salud pública, un equilibrio en el que cada gobierno está poniendo sus diferentes matices. Bueno, además hemos escuchado también este fin de semana a Bernie Sanders en un vídeo electoral. Después de haber anunciado ese paso atrás, dice que en todo caso la lucha, la batalla por los grandes problemas continúa. Please stay in this fight with me. Let us go forward together. The struggle
continues. Y otro gran olvidado en toda esta crisis, Julian Assange. Un portavoz de Wikileaks insistía en pedir su liberación ante la situación actual. So this is becoming untenable, the situation. It's absolutely absurd that more prisoners are not released right now, and of course Julian Assange should be released immediately. Porque hay muchos asuntos que quedan sepultados por la información, por este tsunami informativo en el que se ha convertido el coronavirus. Ya sabéis que en La Cafetera intentamos, además de informar sobre todo lo que los demás cuentan, también ponemos el foco en aquellas cosas sobre que están pasando más desapercibidas en la prensa mundial. Ha habido una alerta de Naciones Unidas, ha hecho una recomendación a estar muy atentos a la peligrosa migración de langostas. Preocupa mucho a Naciones Unidas. Si no se pone a tiempo las medidas de control, dicen, esta plaga de langostas será 20 veces más grave. Esta plaga que está asolando a África no solamente es vulnerable ante la expansión del coronavirus, nos advierten, también la plaga de langostas vuelve a recorrer Kenia, Etiopía, Somalia, países al este de África, Pilar de la Peña, y desde diferentes organismos internacionales se nos han lanzado advertencias sobre lo preocupante que podría ser el resurgir de esta plaga, ¿no? Sí, la última advertencia es de la FAO, de la Organización de Naciones Unidas, como decías, que es verdad que ha alertado de la peligrosidad de esta plaga, de este gran problema que ya lo hemos venido contando aquí en la cafetera desde hace varios meses, que además es una amenaza tremenda a una zona de todo del país que ya se encuentra pues bajo una enorme tensión y bajo una enorme presión y con muchísima gente en riesgo, lo que llaman en riesgo su seguridad alimenticia, porque amenaza a los cultivos esta plaga de langostas. El problema de la FAO lo que intenta alertar es que, dadas las lluvias que ha habido en marzo, se teme que las langostas se reproduzcan todavía en masa mucho más grande. De hecho, están advirtiendo que los nuevos enjambres podrían ser hasta 20 millones o 20 millones más o 20 veces, más grandes, y que podría además recorrer muchísima más distancia y afectar todavía a más países, y por eso llama a que no se aflojen los esfuerzos. Incluso destaca que a pesar de las restricciones que ya se han impuesto en determinados países de África, las restricciones de movimiento, dice que es fundamental no perder de vista y seguir actuando en este asunto, ¿no? Además, las recientes lluvias de este mes de marzo pues están fomentando, que ya lo comentábamos hace unos pocos días, están justo en una época de cría las langostas, y bueno, el problema puede convertirse en tremendo. Es verdad que hay una serie de países, los más afectados, ¿no? Pues viene a ser Etiopía, Kenia, me parece que está también Somalia, en fin, esos son los más afectados, pero la plaga de langostas se teme que se extienda muchísimo más. De hecho, Yemen también está en el foco, hasta Irán, desde luego pues Sudán, Uganda, Tanzania, en fin, hay una enorme preocupación, y bueno, sobre todo la FAO ha llamado a que no se baje el pie del acelerador, que se tenga muy en cuenta este riesgo, porque realmente puede convertirse en un problema muchísimo mayor todavía que el coronavirus en esta zona del planeta. Lo vemos con una enorme preocupación porque puede dañar todavía más un paupérrimo sistema de producción alimenticia en todos estos países, y creen que podría multiplicarse por 20 la capacidad destructora de esta enorme plaga. Oye, hay otro asunto que la prensa no se ha fijado especialmente. Hace unos días se anunció un alto del fuego, lo anunció Arabia Saudí, la coalición liderada por Arabia Saudí, un alto del fuego en el conflicto de Yemen. Dijo que no iba a atacar a los hutíes durante 2 semanas, en medio de la pandemia del coronavirus. Había relación con esta situación. Veo que hay algunas informaciones que la violencia no ha remitido en el Yemen en el 5º día del alto el fuego, pero en todo caso, ¿qué noticias hay sobre esto? Bueno, había cierta esperanza de que a raíz de toda esta crisis mundial pudiera avanzarse en una solución en Yemen, y es verdad que hay algunas noticias esperanzadoras. Al final la coalición liderada por Arabia Saudí ha decretado 15 días de tregua, y en teoría los hutíes, sus rivales, el bando rival, las milicias hutíes, estaban a favor de decretar un alto el fuego definitivo incluso. El problema es que hay algunas zonas donde se está denunciando que sigue habiendo combates, que no se han detenido del todo, pero sí es verdad que se parece que hay una pequeña puerta esperanzadora
que realmente se depongan las armas y se avance un poquito en un diálogo. El problema es que, claro, los hutíes, que son esta coalición que se opone al wahabismo iraní y al wahabismo, que está apoyado por los iraníes, que se opone al wahabismo saudí, pues lo que quiere es un diálogo intrayemení, y al final no hay que olvidar que parte del problema es la coalición que está apoyada por Arabia Saudí y por algunos otros países, digamos que está en combate. Entonces, bueno, a raíz de todo esto sí es verdad que se ha abierto una cierta ventana para el diálogo. También la ONU y en general Antonio Guterres viene alertando desde hace mucho tiempo del riesgo de una tremenda crisis humanitaria en Yemen, que ya se está produciendo, pero además que podría acrecentarse. Pues está también, ya os digo, la plaga de langosta se está llegando a Yemen también. Se ha dado ya algún caso de coronavirus, hay una enorme preocupación. Yemen además es un país ya devastado por los años que lleva en guerra, que vamos, desde 2014 es bastante acuciante la situación, aunque los problemas empezaron antes. La población ha estado sometida a una presión tremenda, y realmente quizá esta crisis sanitaria pueda ayudar a que se busque una especie de diálogo y una especie de solución política a esta crisis, aunque tiene mucho que ver con un conflicto religioso. Pero bueno, vamos a esperar. Es verdad que los medios están indicando de que ha habido algunos enfrentamientos y ha habido pues envío de proyectiles en al menos dos ciudades de Yemen, pero bueno, de momento ya os digo, hay un alto el fuego. Arabia Saudí ha dicho que da 15 días de alto el fuego, y los hutíes han propuesto incluso prolongar y hacerlo definitivo el alto el fuego. Veremos a ver, estaremos pendientes. Bueno, pues seguimos aquí en la cafetera, la fotografía internacional. Además, claro, en lo relacionado con el coronavirus vemos otras informaciones. Mientras tanto, bueno, como la extrema situación económica está también obligando a algunos lugares a afrontar medidas de emergencia, pero ya sabéis que hacemos en la cafetera dos agendas bien diferenciadas. Por una parte, la agencia informativa que nos presentan los grandes medios de comunicación, allí donde colocan el foco de la agenda setting. Y por otra parte, más allá de donde camina ese interés por colocar el debate público en unos márgenes, hay otras noticias que pasan desapercibidas, y por eso pedimos a los oyentes que nos manifiesten cuáles son las noticias que consideran que deben tener importancia, que deben ser destacadas. Es lo que nosotros conocemos como la agenda de la cafetera. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Me taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga, hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Bueno, pues ya sabéis que analizamos aquí en la cafetera esas noticias que consideráis que tienen que tener peso, que tienen que tener valor. Y hay algunos datos que ha proporcionado la ONG Caminando Fronteras sobre las personas que perdieron la vida en las rutas marítimas de acceso a España. María. Sí, son datos que además llevan recopilando ya desde hace bastante tiempo.
y que, como decía Elena Maleno, reflejan que en nuestras costas siguen muriendo personas. En concreto, en el primer trimestre de 2020 murieron 290 personas en las rutas marítimas de acceso a España. Algo que además también ha sido comentado por Oscar Camps, como sabéis, fundador de la ONG Proactiva Open Arms, que decía, en el Atlántico seguimos al ritmo de 3 muertos de media al día. Tragedias, decía, que han continuado desde la llegada del confinamiento y que ni el cierre de fronteras ha evitado que se siga produciendo, porque efectivamente si nos vamos a los datos nos encontramos con que estos datos de la ONG Caminando Fronteras reflejan que 263 personas desaparecieron en el mar y solo 27 cadáveres fueron recuperados. También ponen el foco en la vulnerabilidad de los niños y las mujeres. Dicen 21 niños han muerto en este periodo de tiempo. Dicen las mujeres y los niños han supuesto 3 de cada 10 muertes en el Mediterráneo occidental. Y además advierten de que la ruta de las Islas Canarias concentra más del 84% de las víctimas. Dicen, ante el control migratorio y la falta de alternativas, las personas escogen rutas más peligrosas. También hemos visto cómo en estos días había otras informaciones que nos pedís que destaquemos. Ha habido una manifestación republicana una convocatoria de manifestación republicana desde el 13 de abril en redes, dicen. Sí, como sabéis, nos acerca ese 14 de abril y lo recogía Público.es y hablaba de esta campaña que se plantea que va a durar desde este lunes 13 hasta el domingo 19 de abril. Dicen, los colectivos hacen un llamamiento para lucir la bandera tricolor en el balcón y concretamente se hacen eco de las palabras de Willy González, miembro de la Comisión Permanente de la Federación de Republicanos de Madrid, y decía, es el momento de sacar la bandera republicana y ejemplificar que estamos a favor de, decía, la reconquista de todos los derechos sociales que hace tiempo venimos perdiendo. También ponía el foco en lo que decían, tildaban la corrupción y el latrocinio, decían que tiene esta monarquía, que decían no se puede tapar de tantos agujeros que ha dejado, y además explicaban que la idea general es que se posponga la manifestación cuando la situación haya cambiado y pues pueda realizarse esa manifestación, así que insisten en que no se ha cancelado. Además, hemos visto a Greenpeace alertando del incremento del uso de plásticos. Está dando una serie de recomendaciones, ¿no? Sí, es verdad que hablan de la situación excepcional en la que podemos estar, pero recomiendan apoyar a los mercados y a los pequeños comercios todo lo posible, decían, eligiendo comprar allí y siguiendo todas las medidas de seguridad e higiene necesarias. De paso, decían, también conseguiremos reducir nuestros residuos. Decían que no tienen cifras de cuánto ha aumentado el uso de plásticos desechables, pero dicen, su incremento salta a la vista. El hecho de que los alimentos que compramos estén envasados en plásticos desechables, dicen, nos puede crear una falsa sensación de seguridad. Sin embargo, hablaban de un nuevo estudio científico que ha indicado que el virus permanece también en las superficies de plástico durante 2 o 3 días. Decían que no hay motivo para fomentar el uso de envases y objetos desechables frente a los reutilizables y que esto no puede servir de excusa para que las empresas de los plásticos empujen hacia el consumo de desechables. Decían que los sistemas de residuo cero que se construyen en torno a la reutilización crean empleos locales y comunidades resilientes que aguantan cambios y dificultades como la que vivimos ahora, e insistían en buscar alternativas no desechables para nuestros envases, guantes y muchos otros, y insistían en una serie de recomendaciones diciendo que efectivamente es posible que pasemos por esta situación intentando en la medida de lo posible reducir los residuos y los residuos desechables. Porque además, yo no sé si vosotras os habéis dado cuenta también, pero en estos días, claro, me llama la atención. Habíamos hablado aquí con Juanlu Pedroalde, con el ecologista, activista, Uralde, ahora diputado también, que nos decía, claro, el miedo a los pasos atrás que se pueda dar derivados de esta situación, y eso se observa en los supermercados. Estábamos viviendo una cierta ola de concienciación sobre los residuos de plástico, el sobreenvasamiento de algunos productos, por ejemplo, de verduras, etcétera, etcétera. Y claro, con todo esto hay, en mi parecer, porque es una impresión empírica, es algo que yo estoy viendo las veces que he bajado a comprar, pero
la gente está cogiendo mucho elemento envasado. Hay como, esto está desencadenando también mucha preocupación sobre la manera en la que vienen las verduras y las frutas presentadas y los productos, ¿no? Y esto, claro, es un retroceso cuando ahora que había conciencia sobre el grave daño que hace al ecosistema el plástico, pues el miedo al coronavirus hace que la gente compre cosas envasadas, ¿no? Sí, además es que se presenta como una de las soluciones óptimas o seguras, ¿no? Entre comillas, es verdad, el hecho de que esté todo envasado, protegido, todo es muy, pues eso, como si fuera una profilaxis que impide cualquier tipo de contacto. Y es verdad, yo estoy contigo, yo también lo he comprobado en las veces que he ido a comprar en el supermercado, que han aumentado las ofertas de este tipo de productos. Sigue habiendo productos a granel, sobre todo fruta, pero el resto de artículos, es verdad que se observa que hay un sobreenvase de nuevo, o sea, un esfuerzo especial. Yo incluso en Mercadona, que he ido hace poco, solían tener incluso en el pan o en bollería, pues tenías opción para recoger, además siempre te daban unos guantes, pero es verdad que la última vez que fui me llamó la atención que todo estaba ya envasado, que solo podías optar por productos ya con su propio envase. Bueno, estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. I drift away, speak to my heart, reminding me where I belong. 627-002-002 es el WhatsApp del programa. Os pedimos que lo utilicéis, os pedimos que nos ayudéis. Y me gustaría además preguntaros qué destacaríais vosotros de las palabras del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aquí en La Cafetera. Porque pensamos que la participación de los oyentes, ya sabéis que lo defendemos en este programa especialmente, y nos gustaría saber, bueno, cuáles son vuestras impresiones. 627-002-002 es el WhatsApp del programa. ¿Qué destacaríais? ¿Qué os parece a vosotros que pueda ser interesante o dónde os parece interesante colocar el foco? También me gusta mucho que en todo caso abramos un poquito este tramo del programa. Hay dos espacios bien diferenciados, la parte informativa de La Cafetera y la parte relacionada con esta sobremesa donde servimos un poquito más de café, apartamos las portadas de los periódicos y nos quedamos hablando de cosas de la vida, pero me gustaría combinarlo en una ocasión como esta, dado que tenemos ese foco colocado en la actualidad y eso me gustaría, así que me gustaría que hoy comentásemos. De todas maneras, en primer lugar, Mary, los mensajes que nos vayan haciendo llegar los oyentes me los vas remitiendo para que podamos ir escuchando también cómo se encuentra nuestra comunidad de La Cafetera, porque estamos viviendo un confinamiento que es una situación absolutamente excepcional. Y tenemos el interés de que este programa se convierta también en un testigo de cómo fueron aquellos días. Algún día podremos mirar para atrás quizá y ver, bueno, cómo lo vivimos cada uno y entonces en ese momento pues que podamos recuperarlo documentalmente. Así que hacednos llegar vuestros mensajes. ¿Vosotros qué tal lleváis el confinamiento? María ha dicho antes que lo va superando. ¿Tú qué tal, Pai? Yo bien, hemos aprovechado para hacer cosas estos días también con los niños, que hoy es su último día de, entre comillas, vacaciones de Semana Santa, que han sido unas vacaciones diferentes, pero yo sí que he intentado pues aprovechar este tiempo para hacer cosas diferentes y bueno. Yo estoy haciendo un montón de cosas. Sí. Mira, con el pequeño Fer hicimos una película, un cortometraje grotesco, o sea, claro, él tiene 9 años, él lo puede defender. Mi actuación peripatética es indefendible. Su actuación está justificada, la tuya no. Sin ninguna duda, pero era la historia de Tarzán, iba una familia volando en avión, se estrellaba entre las plantas y entonces a partir de ahí un niño con un machete tenía que sobrevivir frente a dos grandes bestias, los gatos, en la dificultad de la vida contemporánea. Y entonces el vídeo ha quedado tan grotesco que, en fin, es una cosa. Y luego hicimos un vídeo musical el domingo. El domingo cantamos, por supuesto, la canción favorita de Capitán Fantastic, de la madre de Capitán Fantastic. Y entonces que parecemos una familia de Amish. Nuestra caricaturización. En pijama, además, ¿no? En pijama y de Amish. Sí, una cosa, en fin, así. Pero bueno, pero ¿sabéis lo que estamos haciendo, María Galería y yo? Un laboratorio fotográfico. ¿En casa? En casa. ¿Os lo he contado ya o no?
No. Ya no sé si me repito, ¿no? Como van pasando los días, que me llama mi madre y me dice, pero ¿tú sabes en qué día vives? Que hoy era domingo. Digo, es que he perdido la noción testimonial. Un laboratorio fotográfico. Teníamos unas bandejas y algunos elementos así antiguos metidos en una caja, pero no tenemos ampliadora. Y entonces, para revelar fotografías de 35 milímetros. Entonces estuvimos tomando medidas en la cocina y con unos marcos de fotográficos que teníamos aquí, hemos cogido la cortadora y con un objetivo de una cámara 35 milímetros, con un objetivo de una cámara antigua, le hemos hecho el objetivo a la ampliadora. Con una bombilla que teníamos por Casa Blanca, que tiene una temperatura de color de 3000 grados Kelvin, la vamos a retroiluminar y entonces hemos hecho la estructura, así con la cortadora, con las maderas que hemos ido socorriendo de los marcos de fotografía, y estamos haciendo una estructura cuadrada para proyectar la imagen, y tenemos papel fotográfico porque íbamos a revelar antes a un laboratorio. Y tenemos las cubetas, tenemos todo, tenemos vinagre para hacer el baño de paro y solo nos faltan los 2 productos que vamos a pedir por internet a alguna tienda que nos lo encontraremos que lo vendan. Así que estamos haciendo un laboratorio fotográfico para aprovechar estos días de confinamiento y poder revelar fotos. ¿Qué te parece? ¿Valemos pues o no valemos un potosí? Nos sí, pero cuéntalo todo. Cuenta que lo estás contando también en Instagram, sobre el proceso. Bueno, estoy poniendo algunas fotos de la construcción. Nos va un poco lenta la construcción. Mi amigo Pablo me puso un mensaje y me dijo, macho, pero ¿cuántos días llevas construyendo? Que tienes tiempo. Claro, yo decía, pero es que tienes prisa, macho, ¿qué está pasando aquí? No. Digo, y es verdad que no estamos buscando hacer una cosa muy bonita, estamos buscando hacer una cosa práctica. Y entonces hemos tenido que romper una garrafa. Mira, con una garrafa blanca hemos hecho el filtro para expandir bien la luz, para extender bien la luz, un difusor, para que la bombilla no proyecte allí sus cosas, ¿no? Entonces, con eso, luego con el objetivo de la cámara de 35 milímetros hacemos el objetivo. Y luego lo que pasa es que hay que buscar una altura entre el negativo y el objetivo, más arriba va la luz. Claro, tenemos un montón de objetivos de negativos antiguos, de fotos antiguas, de la infancia, tenemos un montón de las nuestras que hacemos también habitualmente. Y entonces ahora lo que hay que hacer es el paralelaje, que el negativo esté en el mismo equilibrio horizontal y diagonal que el objetivo para proyectar correctamente la imagen sobre la superficie, lo cual no es nada fácil. O sea, estamos ahí porque, claro, estamos hablando con unas herramientas muy precarias. ¿Qué te parece? Es un poco steampunk, ¿no? Es un poco volver a buscar ahí en la época moderna, recuperar las técnicas antiguas de hacer las cosas, eso con ese toque moderno, pero igual, yo qué sé, desarrolláis un nuevo tipo de técnica para revelar. O sea, hay que decir que ya que había muchos tutoriales en YouTube, que hemos seguido unas nociones básicas en YouTube. Pero, a ver, no queda muy bonita. Steampunk yo no me atrevería a denominarla porque más bien parece un cajón de la compra. Pero lo que pasa es que tiene que servir para la función. Conociéndote ya le darás el toque estético. Claro, luego, ya me ha dicho, María ya le quiere hacer unas adaptaciones así para que además sea estéticamente bonita. Pero lo chulo de esto es que, claro, no podemos hacer una cosa muy sofisticada, vamos a hacer un tamaño muy concreto y además se nos distorsiona por los laterales por utilizar un objetivo de 35 milímetros en lugar de uno de 50. Entonces se nos sale un poco distorsionada la imagen. Pero vamos a hacer una estética de confinamiento. O sea, las fotos que revelemos en estas semanas van a ser fotos con una estética y un tamaño muy concreto y van a ser piezas únicas, porque lo vamos a hacer con revelándolo allí en la cocina, a oscuras, poniendo telas en las puertas y todo eso. Y entonces una cosa un tanto precaria, pero bueno, se trata de recuperar un poquito aquellas cosas que ya... ¿Y podéis imprimir luego fotos también en las hojas, como me enseñaste una vez que sí. hacíais, que me parece Bueno, ese es un proceso súper bonito, que había sí. un artista que hace esto, que coloca... Vamos a ver si explico bien el proceso, si sé verbalizarlo bien, porque ya lo hemos hecho alguna vez. Las hojas, aunque estén cortadas, siguen todavía realizando las hojas de plantas. Claro, tienen que ser plantas con una hoja un poquito contundente, un poquito de tamaño medio. Siguen haciendo un cierto proceso de fotosíntesis. O sea, aceptan la luz y entonces les cambia la propia luminosidad, cambia el color de la superficie. ¿Y esto para qué sirve? Si colocas, por ejemplo, unas llaves encima de una hoja y la dejas al sol, cuando las quitas 2 o 3 días más tarde se queda la silueta de las llaves. Bueno, pues si en lugar de unas llaves colocas un negativo o
como en nuestro caso, imprimimos en una hoja transparente una imagen en negativo y la colocas sobre la hoja y la pones al sol aplastado con un cristal, se queda la imagen perfectamente visible en la hoja. Ya os enseñaré algunas de las que hemos hecho porque son una auténtica preciosidad. La voy a subir a Instagram y os cuento el proceso. Se tarda unos días, pero oye, la imagen que queda es una pasada y te sirve para experimentar. Y es un experimento para hacer con niños maravilloso. Solamente tienes que colocar algo en la superficie de las hojas y dejarlo en un sitio apartado donde le dé la luz del sol bastantes horas y la hoja va cogiendo esa imagen. Y si en lugar de eso imprimes en unas hojas transparentes, que yo tengo de estas de retroproyección, de estas que se utilizan, pues imprimes una imagen en negativo, la colocas encima y... sí. Es muy divertido. Una hoja, en un papel como de celofán, ¿te refieres? Claro, son hojas transparentes que son para transparencias. Se utilizan antiguamente en las aulas, sabes que tenían estos retroproyectores sí. que pues esas se siguen vendiendo todavía, pero para impresora. Entonces tú las imprimes en la impresora, también para hacer portadillas, para trabajos del cole, ese tipo de cosas. Son parecidas a estas hojas que se están colocando los médicos delante en las máscaras. Son parecidas, son un poquito menos transparentes, pero son similares y entonces se imprimen en la impresora. Entonces eliges una foto bonita tuya, en Photoshop la inviertes para que sea la imagen invertida, buscas una hoja de un árbol, preferiblemente que sean de plantas de estas domésticas y de interior. Nosotros hemos tenido mejor experiencia con las de interior. No sé por qué, no me preguntes. Pues seguramente es por la cantidad de clorofila o yo qué sé, o cómo hace la fotosíntesis o no tengo ni idea. Y entonces la colocas el negativo encima y la aprietas con un cristal y la dejas 2 o 3 días al sol, que le dé bien de sol. Después la quitas y en la hoja se queda completamente impresionada la imagen, o sea, se queda, y claro, se convierte en negativo porque unas partes de la hoja se toman un color y otras otra. Y lo que hacemos con eso, nosotros después lo hemos sofisticado un poquito y entonces tenemos un barniz líquido que es antirrayos UV y se lo echamos por encima. ¿Por qué? Porque si no la hoja, si le sigue dando la luz, lo más probable es que se termine borrando la imagen. Y aún así nada garantiza que sea permanente, pero bueno, es una cosa medio efímera. Es muy bonito, hay toda una tradición de esto. Tienes que subir una foto. ¿Valemos o no valemos un Potosí? Sí, yo voy a contárselo a mis hijos. Y que de hecho ayer vimos Super 8, la peli. Que mis hijos son muy fan de Stranger Things y la verdad es que después de empezaron a ver Super 8 y les parecía, dice, pues sí es igual que Stranger Things. Es verdad que los dos productos comparten bastantes elementos, pero una cosa que mis hijos son muy influenciables, entre comillas, por las películas y les encanta luego recrear las cosas, así que me veo que en cuanto tengan un rato hoy van a intentar rodar una película con algún tipo de cámara o algo, que es lo que hacían los chavales de Stranger Things. Es verdad. ¿Sabes lo que puedes hacer, pues mira, yo te envío un link para que veas la peli que hemos hecho. No. Prometes no burlarte. Coges y conectas con sus hijos y les explicas tranquilamente lo que tienen que hacer. En la película. Ya verás que nos ha quedado... Oye, yo digo que ha quedado grotesca, pero ha quedado muy simpática, ¿eh? O sea, dentro de todo hemos hecho unos profesionales del cine, como se puede uno imaginar, o sea... Pero... Y puedes hacer los efectos especiales, que es lo divertido, ¿no? Hacerlo en plan artesanal. Entonces te buscas la vida o en fin, recurres a tu imaginación para crear algún tipo de monstruo, para crear los efectos que le den un toque diferente. Yo creo que eso es lo más divertido, hacerlo en plan rudimentario. Mira, contar algo, Mary, que voy a hacer una foto a la planta que me está pidiendo aquí Mauro. Dice, por favor, pon una de esas impresiones de hojas de plantas por aquí, porque algunos no tenemos Instagram y la fotografía más plantas promete al juntar 2 de mis cosas favoritas. Dice Mauro, pero lo que pasa es que la tengo en el dormitorio ya colgada en la pared, entonces voy a ir a hacerle una foto y mientras contáis alguna cosa de cómo estáis, no sé cómo está la gente, qué habéis hecho en Semana Santa, los aplausos de las 8, en fin, estas cosas que están ocurriendo. Ahora vengo, yo ya vengo, os dejo aquí con la música. Porque en tu zona sí que hacen aplausos. Sí, de hecho salimos todas las tardes y hay un vecino además que pone una grabación de Resistiré y estamos aplaudiendo mientras dura la canción. Además es gracioso porque es una versión como en directo del dúo dinámico, pero se oyen como varios ruidos. Entonces hay un momento que se oye una sirena de policía y luego la última parte siempre se oye a todo un montón de gente cantando. Y recuerdo que todos los vecinos al principio pensábamos, pero ¿cuántos son en esa casa que salen todos al balcón a cantar la canción? Y al final resulta que era la grabación. Te das cuenta luego, después de escucharla varios días, que siempre es lo mismo y que se están repitiendo. Pero el otro día se lo contaba a otra vecina que no se había enterado. Digo, y hay que ver, y salen todos ahí al balcón y digo, no, que es una grabación. Pero sí. Bueno, y luego también está el Sobreviviré de Mónica Naranjo.
también forma parte del repertorio, ¿no?, de los balcones. Bueno, el sobrevivir en este barrio lo ponen con un altavoz gigante. Ya tengo aquí la foto, la voy a tuitear, Mauro, para que la veáis. La tuiteo con el hashtag del programa, entonces, aunque queda muy raro, desde el zapatero en la cafetera y que hay una foto de una planta. No sé si se va a entender la conversación, pero bueno, para el que le pille el off topic, simplemente es que estamos conversando a ver cómo era el hashtag. Pero lo que pasa, un dato importante, ¿no?, era no utilizar una hoja muy carnosa, ¿no? Hemos probado con diferentes. No, esta planta con la que lo hicimos no recuerdo cuál era, que es la que mejor nos ha salido, porque luego hemos tenido algunas otras. Por ejemplo, ¿cómo se llama la planta esa que nos regaló tu padre, Mary? Le llama marquesa. Marquesa, que tiene unas hojas imponentes, que parece de hecho del Amazonas, que nos ha servido para retratar la película con el pequeño Ferry, que parezca que esto era el Amazonas. Claro, la hemos usado de extra. Díselo a tu padre, que ha cumplido una función estupenda. Ya podemos. Bueno, ya te está escuchando. No, juro que no dejaré de regarla. Aunque ya nos va a devorar porque ha alcanzado el techo, díselo de mi parte. Que no nos envíe más fertilizante, que ya no sé dónde meter la planta. Está pasando por encima del tejado. No, pero probamos a hacer con una de esas hojas que son muy grandes, son como de estas que aparecen en el Amazonas, que podría ir Tarzán flotando en una de ellas, por un lago. Bueno, pues probamos a hacerlo y sin embargo no conseguimos que se quedase la imagen. No sé si a lo mejor necesitaba más horas de luz o el tipo de planta que es no... Mira, claro, es que es muy carnosa la hoja de... Lo voy a poner en Twitter primero. Estas son las hojas que estamos haciendo, no es un tuit muy ingenioso, pero bueno, que estamos haciendo en casa, colocando sobre ellas un negativo y dejándolas al sol un par de días y dejando, por si alguien lo ve dentro de 2 años y le sirve para algo, y dejándolas al sol durante 48 horas. Ya sé que esto no os interesa nada a los que estáis... Porque tiene un nombre especial el proceso, ¿o no? Pues tiene un nombre especial, pero que no te sé recordar ahora mismo. Y de hecho no me acuerdo del nombre. Es que acabo de ir a María Galería cuando ha saltado por encima de la cama diciendo: un momento que tengo que hacer una foto. Y no me acuerdo del nombre del artista, porque estuvo en la galería de Blanca, en Blanca Berlín Galería, en la calle Limón 28. Oye, que las galerías también, a mí nunca se las destaca cuando se habla de arte, porque siempre parece que es una cosa muy conectada con lo comercial, pero las galerías siguen siendo una manifestación cultural gratuita. Para la mayor parte de las exposiciones puedes ir. Otra cosa es que además te puedes llevar el cuadro si quieres y si puedes, pero bueno, pues había un artista que esto lo había hecho en la galería de Blanca, en Blanca Berlín Galería, y entonces hizo una colección preciosa y esto nos sirvió de inspiración. Y un día, hablando con él en la inauguración, le preguntamos: oye, pero ¿cómo es el proceso? Enséñanos para que podamos hacer nuestras hojas en casa. Entonces no me acuerdo si se llama fitoimpresión o fito... No, me lo estoy inventando, o sea que no tengo ni idea, pero bueno, ya se lo preguntaré a María, que se acuerda de todo esto. Y eso, ya le he tuiteado, ya la tenéis ahí en el Twitter. En el Twitter, en la Twitter. Mauro, que me preguntabas, pues ahí la acabo de poner en la red social. A ver si no empiezan ahora todos los haters. Con estas cosas que ya no se puede saludar. Buenos días, serán para ti, asqueroso, vete a tu casa. Hombre, si solo quería invitarte a un café. Solo quería compartir una hoja. Quería compartir una disciplina artística. Te la comes, te la iba a dar de comer. Verdura, cocínala. Sí, ahí está yendo la atención. Sí. Yo debo decir que en todo caso mi relación con las redes sociales sigue siendo, pese a todo y más en estos tiempos, porque además soy bastante comprensivo con que la gente está manifestando su miedo, su frustración y su tiempo libre a través de la ira. Y entonces en este momento considero que bueno, todos somos un poco presas, víctimas del pánico. Y entonces entiendo que la gente que más miedo tiene, que más pánico tiene, pues se está comportando de forma más agresiva y más hostil. Y trato de ser... Dentro de que, por supuesto, les bloqueo para que no me intoxiquen tampoco en mi vida, que yo intento llevar una vida sana y a gusto y vivir en familia y pasar estos días pues de la mejor manera posible, ¿no? Pero está muy agresivo el clima, está muy agresivo el ambiente. Yo veo a la gente con mucho miedo, muy preocupada, mucha preocupación. Somos personas, tenemos sentimientos.
Yo a veces cuando pasa eso intento recordar un vídeo que vi una vez, que era un señor que se montaba en un taxi, el taxista seguía y de pronto alguien del coche de delante pues le acusaba, se bajaba y empezaba a gritar al taxista, le acusaba de haber hecho algo y el taxista se limitaba a sentir y a poner cara de circunstancias y dejaba que el señor se desahogara y el cliente del taxi le decía, pero bueno, no va a contestarle si usted no ha hecho nada, si tal. Dice, mire, yo he llegado a la conclusión de que hay gente que son como los camiones de basura, que hay un momento que la gente tiene que descargar su basura en algún sitio y para luego empezar a sentirse mejor y a mí no me importa que lo descargue así y yo lo asumo y ya está, ¿no? Es una labor social. Claro, en ese sentido no siempre es fácil y hay veces que no te apetece que te descarguen la basura encima, pero de vez en cuando igual hay que planteárselo. Bueno, yo no soy tan tolerante como el taxista. Yo lo que sí que yo intento que mi acceso a las redes sociales sea lo más higiénico posible y yo me levanto por la mañana y me gusta, al final, la red social ya lo he explicado muchas veces aquí. Mi Twitter es mi casa y yo invito a mi casa a la gente que no grita y que no rompe las cosas. Si usted viene aquí a romper las cosas, pues entonces vaya usted y dice, no, me estás censurando. No, tú sigue hablando lo que tú quieras en tu lugar, donde tú quieras y sigue haciendo tus cosas. Lo que sí que creo, más que en la teoría del taxista, que es bonita en todo caso, es interesante en todo caso, pero más que en eso creo que en todo ser humano conviven dos lobos y uno puede decidir a cuál alimenta y conviene no pasarse de las 12 de la noche para alimentar a alguno de los lobos que habitan en nosotros. Y entonces uno decide el tipo de ser humano que quiere ser. Y entonces si quiere estar permanentemente enfrentado con el mundo y permanentemente enfadado y permanentemente envenenado, pues es una elección personal. Yo trato de que la gente con la que convivo, que la gente que está a mi alrededor, sea gente no tóxica y la verdad, puedo presumir de tener buenos amigos, gente amable, gente cariñosa, gente que nos queremos e intento que eso sea igual en las redes sociales. Por cierto, gente de toda ideología, porque luego intentar ver en esto una diferenciación ideológica es una estupidez. O sea, hay gente maravillosa en todas las posiciones ideológicas. Los seres humanos somos complejos, somos diversos y eso hay que entenderlo. Otra cosa es que dentro de los espacios hay gente que canaliza a través de la ideología su ira, su enfado, su enfrentamiento, su frentismo, su polarización y entonces en eso no estoy dispuesto, pero vamos, intentemos que tal. Pero bueno, yo insisto en que la relación con las redes sociales en estos días, a mí nosotros, por ejemplo, estamos haciendo una cosa, nosotros no encendemos la televisión durante todo el día. Aquí en casa no vemos la televisión. Yo por la mañana me hago una buena y profunda lectura de los medios, por eso me levanto a las 6, empezando el programa a las 8:30. Me hago una lectura más o menos profunda. Por la noche me hago un repaso así por si ha habido alguna novedad interesante, pero intento tener una vida completamente oxigenada. Tenemos música clásica puesta en casa, estamos a gusto. Ayer o antes de ayer llamé a Iñaki Gabilondo para ver cómo estaba, para contarle después del programa, para charlar un rato con él, y cuando me lo cogió se veía música de ópera en su casa, se veía una música tal, y digo, estoy intentando alcanzar el nirvana, como eso. Digo, vamos en esa dirección también, compartimos afición. Y hacer cosas también que nos relajen, ¿no? Hablabas tú de la fotografía y a la gente que nos gusta la fotografía hay un montón de cosas que se pueden hacer desde casa, ¿no? Desde, pues hacer fotos, pero luego el otro día también lo pensaba, pues aprovechar para estudiar ciertas técnicas, leer, ¿no? Sobre cosas como esto de cómo imprimir fotos en una hoja. O sea, hay muchas posibilidades para amplificar nuestro hobby. Es que realmente de esta pandemia que estamos viviendo, yo también me voy a quedar con eso, ¿no? Con la cantidad de sugerencias y de iniciativas que han surgido de la gente que he puesto en común, gracias también a la facilidad que dan las redes sociales, para ofrecerte opciones de pasar este tiempo, ¿no? Y de aprovechar incluso este tiempo para descubrir cosas nuevas o para realizar actividades que no se te habían ocurrido, para profundizar, pues eso, imprimir fotos en una hoja, por ejemplo. Es verdad que siempre nos quejamos de la falta de tiempo, pero es verdad que han surgido y se están además comunicando y se están expandiendo un montón de ideas y de técnicas y de cosas que se puede hacer desde casa con poquito material para aprovechar o para profundizar en hábitos o en hobbies nuevos que están por descubrir y que yo creo que está muy bien. Mira, nos están sugiriendo también experimentar con la cianotipia, un procedimiento fotográfico monocromo que consigue una copia negativa del original en color azul, llamado cianotipo. Y dice, las impresoras modernas imprimen desde un archivo ejecutado. Oye, qué bonito, mira,
Se norma una solución de ferricianuro de potasio. Hombre, no sé si voy a saber encontrar yo el amoniato y el hierro al 20% disoluto, pero peróxido de hidrógeno. Esto es agua oxigenada, ¿no? Me parece. Pues esto tengo que experimentarlo también, pero no, yo os hablaba de otro proceso. Es un proceso que es mucho más natural porque no tienes que emplear productos químicos, simplemente necesitas un negativo, que de hecho te vale un negativo que tengas por casa. Lo que pasa es que la imagen te va a quedar muy pequeñita porque queda del tamaño del negativo. Y una hoja de alguna planta doméstica. Y con eso es un experimento para hacer con niños muy interesante. También puedes experimentar, en lugar de colocar un negativo, colocar figuras, llaves y cosas así, ¿no? Está muy bien. Pero sí, es lo que decías, Pilar, que en este tiempo también estamos descubriendo muchísimas cosas. Como decía Carlos Barrabés aquí en el programa la semana pasada o la semana anterior, esta etapa se está convirtiendo también en el mayor de los cursos de formación de la historia, formación tecnológica, por ejemplo. Me sorprende, yo creo que la convivencia que estamos haciendo con las videollamadas, nunca habíamos tenido esta expansión, a pesar de que todos teníamos la herramienta en el WhatsApp y que no era que era una opción, pero se daba como por hecho que llamar a alguien era un poco invasivo, ¿no? Que, por cierto, hemos pasado de eso a llamar en plena siesta y que te pillen ahí. ¿Qué? Que estamos aquí haciendo la videoconferencia y tú, es que yo estoy apretando. Estoy dejando un mojón. ¿Sabes? Ayer me preguntó el pequeño Fer que era un mojón. Digo, pues un cagarro. Le hacía mucha gracia. ¿Tú sabías lo que era un mojón? Sí, hombre. Te había oído a ti, entre otras cosas, comentarlo una vez. ¿Y tú, Mary? ¿Sabías lo que era un mojón? Lo intuía. No sé, igual en el lenguaje millennial no existe el mojón, ¿no? El otro día me contaba una amiga sobre esto que dices, ¿no? De convivir con niños y demás. Y me contaba una amiga que su sobrina le dijo, oye, ¿y cómo fue tu pandemia? ¿Sabes? Como asumiendo que cada generación ha pasado su pandemia. Ostras, qué fuerte. Me pareció brutal. Claro, a ver, al final ellos se hacen preguntas, reflexionan sobre lo que están viviendo y entonces, los claro, ya creía que todas las generaciones... Están mucho más sosegados y mucho más relajados que los adultos. Yo estoy alucinando porque digo, es una situación extraordinaria. Tienen algo de aburrimiento, pero son conscientes. Debe ser un asunto muy importante porque los adultos no salen de casa. Son conscientes perfectamente de que la dimensión de esto es extraordinaria y, sin embargo, tienen, por lo menos, yo no sé, por lo menos en el caso del pequeño Fer, yo no sé el resto cómo lo están viviendo, pero me sorprende muchísimo. O sea, está concienciado, pero a la vez de una tranquilidad y de un sosiego que digo, hijo, ya podías dar un poquito de dosis de eso, que voy a repartir yo a diestro y siniestro. Claro, pero yo creo que también se sienten protegidos por los adultos, ¿no? Yo sí que recuerdo esa sensación de cuando eras pequeña, que decías, bueno, mis padres saben lo que se hacen, ¿no? Confío en ellos plenamente. Eso es bonito, porque quizá esta etapa de gran frustración que se está dando en lo político y en el debate público a lo mejor tiene que ver con eso, ¿no? Con la sensación de desprotección, porque dices, las autoridades, te sueles confiar en manos de las autoridades, pero cuando ves que una pandemia como esta global tiene confinado a 2/3 de la humanidad y dices, y si encima estás en otra posición política y crees que la culpa de todo la tiene el presidente del gobierno, pues entonces si no te salvan, no hay nadie después de la llamada, pero eso denota que no puedes tener mucha responsabilidad depositada en tus manos, porque la gente a la que se le deposita responsabilidad es gente a la que sabe que no hay una llamada más allá, que ya no puedes llamar a nadie más arriba para pedir opinión, que la tienes que tomar tú las decisiones, ¿no? Entonces, por eso la gente con mucha responsabilidad está aceptando esta situación mejor. La gente que es más responsable, la gente que tiene más firmeza en la toma de decisiones y la gente que tiene más miedo y que no quiere responsabilidades está asumiendo esto con muchísimo pavor, porque no sabe, dice, es que a los que tengo, yo al que tengo que llamar, al que tengo que culpar, ese tampoco está siendo responsable. Esto es una teoría que vamos a consultar con un psicólogo social, a ver si nos la puede articular, a ver si tiene base o no. Pero es una impresión que tengo desde hace unos días, viendo cómo se manifiestan, cómo critican. Además, hoy critican a tal, pero en cuanto se sale uno de la línea, he visto gente que criticaba en el mismo día a Pedro Sánchez y a Ayuso.
Y a todos a la vez, y todos, y además no me hables, que te estoy escupiendo. Es que también los políticos están un poco para eso, ¿no? Para servir de punching ball. Hombre, no sé si es algo justo o injusto, pero es real, ¿no? Es verdad que es cómodo, entre comillas, atizarles y echarles la culpa a ellos, porque es verdad que además ejercen un cargo de responsabilidad por algo, pero sí que bueno, que es parte de su función social, a lo mejor, servir un poco no digas eso, no debería ser así, no. Prefiero pensar que la democracia no consiste en eso. A veces, digamos que esa es la derivada, pero no debería ser así, ¿no? Fíjate el vapuleo que reciben los presidentes de gobierno mientras están en la función. El nivel de hostilidad que recibió, por ejemplo, Zapatero. El nivel de hostilidad que recibió Felipe González. Ahora aplaudido por aquellos que en aquel entonces lo acosaban, ¿no? En todos los Adolfo frentes. Suárez también Adolfo recibió Suárez. un nivel de hostilidad Muy brutal. importante. El propio Aznar también, ¿no? Pero yo creo que, fíjate, Aznar recibió casi más después de dejar la presidencia que durante su presidencia. Bueno, al final de su presidencia fue bastante tormentoso, ¿no? Bueno, desde la guerra de Irak en realidad, pero la primera legislatura, incluso después, el hecho es que ganó por mayoría absoluta, así que los ciudadanos debieron entender que no lo había hecho tan mal. Y sin embargo, la segunda legislatura fue tan escorada que terminó con muchísima crispación. Pero nunca como la que se está viviendo en este momento. Yo, honestamente, que he visto a todos los presidentes del gobierno, los he entrevistado a todos, los he conocido a todos, pero el nivel de hostilidad que hay ahora mismo es absolutamente brutal. En fin. Bueno, nos vamos a marchar, ¿no? Vale. Sí. Que mañana volvemos aquí en la cafetera. Tenemos muchas cosas de las que hablar y también el espíritu de este programa, ya sabéis que consiste en acompañar además a los ciudadanos, que es una tarea muy, muy importante que nos hemos marcado como una prioridad en estos tiempos de tanta agitación, de tanta convulsión. Es muy importante que sepas que no estás sola allí donde estés y que aquí tienes un espacio, este espacio de compañía, esta radio de el confinamiento en la que se ha convertido la cafetera. Gracias, Pai, gracias, Mary. Gracias. Nos marchamos, mañana volvemos, mañana con más. Muchísimas gracias a todas por vuestra compañía. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia y no estás sola allí donde estés. Adiós, hasta mañana. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Spirit sing, let me keep it step with every thundering beat. Your mercy's new every day. But I've had enough of my wandering. You raise me out of the grave. The more